Hola, mi nombre es Gustavo Ferrari, soy fileteador. El mural de Carlos Gardel, pintado por León Untroy, que está en la estación del subte, que lleva el mismo nombre, es una de mis memorias visuales más antiguas de niño, sin saber quién era Gardel, sin saber quién era Untroy, nada, pero siempre me llamaba la atención cuando pasábamos por el colorido. Y bueno, ese combo de experiencias y sensaciones me llevó a elegir aprender fileteado. El fileteado porteño es un arte decorativo tradicional de la ciudad de Buenos Aires. Es un estilo que es muy colorido, que combina elementos decorativos, ornamentales, con texto escrito y palabra escrita. Entonces tenés que saber hacer letras, tenés que saber ornamentación, tenés que tener ideas de luces, sombras, de volúmenes, cómo pintar retratos, y que es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Cuando uno empieza a investigar y bucear un poco más sobre la historia del fileteado, uno de los documentos ineludibles es el libro de los maestros fileteadores de Buenos Aires que hicieron Esther Balbujer y Nicolás Rubió. Ahí es donde uno empieza a conectarse por primera vez con la obra de los viejos maestros, ¿no? Los que llevaron al fileteado a su época de oro en la década del 50, 60, 70. Uno de ellos era León Untroy. Para mí, a medida que más estudiaba y más miraba, se transformó como en mi fileteador favorito, digamos. Tiene como una magia extra en el tipo de diseño que utiliza. Si bien todos los fileteadores trabajamos con elementos comunes, las hojas de acanto, flores, cintas, etc., León era muy creativo, estaba permanentemente creando nuevas composiciones con esos elementos. Lo mismo también en la combinación de colores, ¿no? Los colores que él utilizaba eran muy distintos y muy renovadores de una obra a la otra. En ese sentido me parece como el más rico de los fileteadores en cuanto a su obra en particular. Y por otro lado, también Untroy tiene un rol fundamental en la supervivencia del oficio. A partir de 1970, cuando se hace la muestra en la Galería Wildenstein, hay como un cambio de paradigma en el filete por el cual se empieza a abandonar el trabajo en las carrocerías, en los vehículos, y se independiza y se empiezan a pintar carteles, vidrieras, frentes de negocios, intervenir objetos. De la vieja generación de fileteadores, Untroy fue el que mejor se adaptó a ese cambio de época, digamos. Aplicó el fileteado en gráfica, los primeros libros, las primeras tapas de long plays, de vinilos de tango, con fileteados fueron obras de él. Fue uno de los primeros que lo aplicó en publicidad. Y también fue uno de los primeros que cambió el modo de transmisión del oficio, porque en la década del 80 empezó a dar clases en su estudio y fue ahí donde se formaron muchos de los maestros de la generación siguiente, que son los maestros de mi generación. Mis primeros pasos en el fileteado fueron de la mano de Alfredo Genovese. Me anoté en un curso de un mes en el verano del 2001 y me siguió gustando, entonces continué tomando clases en su estudio durante casi 2 años. Al año de tomar clases con Alfredo, él me convoca para que lo ayude a hacer un trabajo. Yo en ese momento tenía 19 años y bueno, fue mi primer trabajo pago el 19 de diciembre del 2001. El país estaba cayendo a pedazos y yo estaba en un corralón pintando un carro fileteado y no me enteré de nada, y ese fue mi primer día de trabajo pago en la vida. Con el tiempo empecé como a conseguir trabajos por mi cuenta, de a poquito, etc. Y cuando terminé de estudiar en la facultad, ahí ya empecé a venir acá a la feria de la calle Defensa. Entonces hice feria, como que el trabajo se fue diversificando. Después empecé a dar clases, también empecé a viajar por el mundo, a dar talleres en otros países, trabajar en festivales de tango, cómo llevarlo y difundirlo de otro modo. Y bueno, así pasaron ya 23 años.